Buenos días, estudiantes del curso FA 5020 Cosmetología. El día de hoy vamos a discutir un tema muy bonito que es el tema de perfumería. El término perfume tiene su origen en el latín perfumus, que significa por medio de humo, puesto que en la antigüedad se utilizaban resinas como el incienso y otros compuestos aromáticos que debían quemarse y producir humo perfumado con propósitos rituales, pero también pretendiendo que el ambiente estuviera perfumado y resultara más agradable. Entonces, desde la antigüedad se utilizan sustancias aromáticas de origen natural. Vamos a ver las materias primas que estarán presentes en los perfumes. Vamos a tener aceites de plantas, que pueden ser aceites esenciales obtenidos por destilación o por expresión, los llamados aceites de flores, y también resinas, gomas y exudados. En perfumería también vamos a utilizar algunas secreciones animales. Y en perfumería moderna utilizamos también sustancias químicas puras que pueden ser aisladas de plantas o pueden ser derivadas de sustancias aisladas de plantas o ser sustancias orgánicas completamente sintéticas. Resulta muy interesante en perfumería el tener el concepto que un perfume, más que describir algo, evoca ciertos recuerdos o evoca ciertas emociones. Eso es lo que pretende transmitir un perfumista. Se van a utilizar algunas palabras que permiten describir los olores, los aromas, para referirse a las notas presentes en los perfumes. Así podemos hablar, por ejemplo, de un olor aldehídico que lo producen los aldehídos de cadena larga y que recuerda la ropa recién planchada o el agua de mar, aunque a veces también recuerda el olor de la grasa o del sudor. Hay olores que se pueden describir como un olor animal, que son notas típicas del reino animal como el almizcle, el castorio, el escatol, la civeta o el ámbar gris. También tenemos olores que se pueden describir como balsámicos, que son olores dulces pesados como de cocoa, de vainilla, de canela o de bálsamo del Perú. Un olor alcanforáceo, como pueden ustedes imaginarse, recuerda al alcanfor. Podemos también referirnos a un olor cítrico que es fresco, estimulante y es típico de frutas cítricas como el limón o la naranja. Un olor terroso que recuerda el olor de la tierra después de la lluvia, o un olor grasoso que recuerda el olor de la grasa animal o del sebo. También hay perfumes que pueden tener notas fecales que recuerdan el olor de los excrementos. Tengamos presente que un perfume no necesariamente es una combinación de sustancias que huelen bien, como igual ocurre en una composición musical. No todos los instrumentos tienen un sonido agradable. Habrá instrumentos que suenan estridentes si se escuchan solos, pero al armonizarlos en una composición musical, pues resulta un complemento ideal para resaltar determinados pasajes de una melodía o de una armonía. Igualmente, en perfumería se habla de notas fecales que por sí solas serían desagradables, pero armonizan perfectamente como una composición completa en el contexto de todos los demás
aromas y notas que están presentes en perfumes sofisticados. Podemos hablar de notas florales, que son los términos, es el término general para referirse al aroma de varias flores. Un aroma frutal, un término general para aromas de varias frutas, generalmente son ésteres. Una nota verde, que sería un olor complejo, típico de hojas de hierba recién cortada o del césped. Un olor herbáceo, que es complejo, no característico, de hierbas aromáticas frescas como la salvia, el estragón, el romero. Un aroma medicinal que recuerda a los desinfectantes como el fenol o recuerdan al salicilato de metilo. Un olor metálico, que es el olor característico de las superficies metálicas como el bronce o el acero. Un olor mentolado similar al olor de la menta. El musgo, que es una nota típica del bosque o también de las algas marinas. Un aroma a polvo, que es una nota ligeramente dulce asociada con polvos de tocador y con talcos. Un olor resinoso, que es típico de troncos de varios árboles, como el pino, como el incienso. Un olor picante, que es un término genérico para diversas especias de olor intenso. Un olor ceroso, que es similar al de la parafina o al de la cera fundida de las velas. Un olor a madera, que es un término genérico para el olor de maderas aromáticas como el cedro o el sándalo. Y muchos otros. Hay muchos otros términos empleados por los perfumistas que permiten dar una idea de cuáles son las notas principales que describen un perfume. Vamos a hablar de los aceites esenciales. Los aceites esenciales pueden obtenerse por destilación, puede ser por arrastre con vapor o por destilación seca de un macerado. Y por ejemplo tenemos aceites esenciales de rosa, aceite de lavanda, aceite de azahar, aceite de menta. También tenemos aceites esenciales obtenidos por expresión, o sea, por prensado de material vegetal. Esto es característico de los aceites esenciales obtenidos de las cáscaras de frutas cítricas como el limón, la naranja, la mandarina o la bergamota. Me encanta ver esta imagen de un campo en el sur de Francia en que se cultiva la lavanda. Cuando sopla el viento y se mueven las ramitas de la lavanda, desprenden un aroma delicioso que inunda completamente el ambiente. El sur de Francia es uno de los centros de la perfumería y de las materias primas utilizadas para la perfumería. Tenemos también los llamados aceites de flores, que no son precisamente aceites, son sustancias más delicadas, más inestables y por lo tanto no se pueden someter a destilación. Entonces se puede proceder mediante extracción con disolventes volátiles o disolventes no volátiles. Se puede proceder con una maceración con grasas calientes, es lo que se le llama enfleurage en caliente o en francés enfleurage à chaud. La técnica del enfleurage propiamente dicha y la extracción con disolventes volátiles. Aquí podemos ver pues en una de las fábricas de perfumes y de aceites esenciales que hay en el sur de Francia, pues los alambiques en los que se realiza la destilación de algunos compuestos obtenidos con flores, obtenidos con otras materias primas de origen vegetal. En el caso de la extracción de estos llamados aceites de flores, si se procede mediante extracción seguida de evaporación al vacío del disolvente, estamos hablando de la obtención del concreto. Cuando se extrae con etanol a partir del concreto y se enfría ese extracto para que precipiten ceras, terpenos y sesquiterpenos,
y procedemos a evaporar, se obtiene lo que en perfumería se conoce como un absoluto. Con respecto al enfleurage, propiamente dicho, en este caso, se procede a extender las flores sobre grasas aplicadas sobre paños o sobre telas en marcos llamados chassis. La grasa se satura del aroma de las flores. Y aquí podemos ver en un caso pétalos de rosa o flores de jazmín que están en contacto con esta grasa en estos marcos. Una vez que se tiene la grasa saturada del aroma, porque se ha cambiado varias veces las flores, de manera que la grasa ya queda completamente saturada del aroma, se obtiene lo que se conoce como pomada. Esa pomada se somete a extracción con etanol para obtener la tintura de pomada. Seguidamente, la tintura de pomada se somete a un proceso de congelamiento para filtrar y posteriormente evaporar. Y de esta manera se obtiene el absoluto de pomada. Por otra parte, las flores agotadas aún pueden servir para obtener una materia prima para uso en perfumería. Esas flores agotadas pueden extraerse con hidrocarburos para obtener lo que se conoce como el concreto de Chassis. Y con el concreto de Chassis se procede a congelar, filtrar y evaporar para obtener de esta manera el absoluto de Chassis. Esto sería el enfleurage. Con respecto a las resinas, vamos a tener exudados que se producen por cortes en los troncos de ciertos árboles, por ejemplo. Se someten estos exudados a extracción con hidrocarburos para obtener lo que se conoce como el resinoide. Ese resinoide se somete a extracción con etanol, se procede a congelar para producir la precipitación de ceras, se filtra y se evapora para concentrar y se obtiene el absoluto de resinoide. Así entonces ya tenemos discutidas las principales materias primas de origen vegetal empleadas en perfumería y cómo se obtienen. Ahora vamos a hablar de las secreciones animales. Las secreciones animales se emplean como fijadores en los perfumes más caros y hoy en día se han sustituido por sustancias sintéticas. Vamos a mencionar en primer lugar el ámbar gris, que se conoce desde la antigüedad. El ámbar gris es una secreción patológica proveniente del tracto digestivo de las ballenas, los cachalotes o Physeter macrocephalus, la cual flota en el mar o se extrae al sacrificar el animal. Es inicialmente negro, pero se torna gris por efecto del oxígeno, la luz y el agua de mar. Los componentes principales del ámbar gris son el epicoprosterol, la ambreína. La ambreína, a su vez, se oxida con el paso del tiempo, dando lugar a compuestos con el aroma típico del ámbar gris. El almizcle natural es secretado por los machos de un venado salvaje, el Muscus mosquiferus, que vive en Nepal, Tíbet y Mongolia, el cual se acumula en la piel del vientre del animal. El almizcle lo utiliza este animalito para marcar su territorio. Los componentes principales del almizcle natural son la muscona y otras cetonas macrocíclicas relacionadas con la muscona. Observen que es un venado con colmillos, es un animal bastante curioso. Otra secreción animal es la civeta. La civeta es secretada por la civeta, que es el Civeticus civeta,
y Viverra civeta, que en solución alcohólica diluida tiene un olor agradable. Sin embargo, la secreción se produce en glándulas perianales, es decir, que están alrededor del ano del animal. El animal se encuentra enjaulado y cada cierto tiempo pues se raspa esas glándulas para obtener esa secreción. Los componentes que tiene la civeta es la civetona y otras cetonas macrocíclicas. También contiene trazas de indol y de escatol. Finalmente vamos a mencionar el castorio. El castorio se extrae de pliegues abdominales del castor, el castor fiber. Es subproducto de la industria de pieles finas en Alaska, Canadá y Siberia, porque para obtener el castorio pues el animal tiene que ser sacrificado, entonces viene a ser pues como un subproducto de la industria de pieles finas. Entre los componentes están los compuestos fenólicos, que son derivados de 4-alquilfenol y catecol, y el castorio se utiliza mucho en fragancias finas con aroma a cuero. Bueno, debo decir que la mayor parte de estas secreciones animales se han podido reproducir en gran medida de manera sintética, de manera que pues solamente los perfumes más caros y más finos podrían eventualmente tener estas secreciones animales naturales, pero existen sustitutos sintéticos. Finalmente, en perfumería vamos a utilizar mucho, y sobre todo en perfumería moderna, las sustancias químicas puras. Mencionamos ácidos como el ácido fenilacético o el ácido cinámico. Ambos se utilizan como fijadores. Tenemos alcoholes como el alcohol octílico, el alcohol nonílico, el alcohol decílico. También el alcohol bencílico, que es un fijador. El borneol, que tiene un aroma a pino. El alcohol cinámico, que es un fijador. Tenemos una serie de isómeros que tienen un aroma a rosa y a geranio al mismo tiempo, que son el citronelol, el rodinol y el geraniol. El linalool, que está presente en el jazmín y también en el aceite esencial de ylang ylang. También el nerol, que es un isómero del geraniol. El alcohol feniletílico, que es un fijador. El terpineol, que huele a lirio o a violeta. Y el farnesol. Como aldehídos vamos a utilizar en perfumería aldehídos desde C8 hasta C12, que tiene la característica de suavizar los perfumes y dar frescor. Está el aldehído alfa-amilcinámico, la aubepina, que es el aldehído anísico o anisaldehído, el citral, el citronelal, el hidroxicitronelal, que es un fijador, la heliotropina o piperonal, que se emplea como fijador, y la vainillina, que también es un aldehído empleado como fijador. Como cetonas podemos citar la acetofenona, la carbona, las ionona alfa, beta y gamma, que son fijadores con aroma violeta, y la metilacetofenona. Ésteres. Podemos citar muchos ésteres empleados en perfumería. Los más importantes son el acetato de amilo, el benzoato de amilo, el butirato de amilo, el salicilato de amilo, el valerato de amilo, el benzoato de bencilo, que se emplea como fijador, el acetato de bornilo, el cinamato de etilo, el acetato de geranilo, el acetato de linalilo y el acetato de terpinilo. Ésteres fenólicos como el anetol, que tiene un aroma a anís o a hinojo, el carbacrol, que recuerda el aroma del orégano o del tomillo, el eugenol, que huele a clavo de olor, y el isoeugenol. Otros compuestos que son sustancias químicas puras podemos
citar la cumarina como fijador, el difenilmetano, el indol, que cuando está puro tiene un aroma muy desagradable, pero curiosamente a la hora de diluirlo con alcohol huele a jazmín. El musk ketón, que es un fijador. El musk xylol o musk T es el etilén brasilato, es un fijador. El musk ambret, que está prohibido, ya no se emplea, pero se consideraba un fijador. El santalol, que es un fijador. El escatol, que es un fijador, tiene un olor desagradable cuando está puro, es una nota fecal bastante fuerte. Y también vamos a mencionar acá fijadores de origen vegetal. Podemos utilizar resinas, oleoresinas, la tintura de benjuí, el gálbamo, la mirra, el pachulí, el bálsamo del Perú, el aceite de sándalo, el estoraque, el vetiver, la vainilla y el bálsamo de Tolú. Veamos por ejemplo el vetiver, que es el Chrysopogon sisanoides, es una Poaceae, es como un zacate alto que tiene en sus raíces muchas sustancias volátiles con un aroma muy agradable. Y también el pachulí o pacholí, que es un fijador de origen vegetal, es el Pogostemon cablin de la familia Lamiaceae. Tenemos fijadores sintéticos como la cumarina, que ya habíamos mencionado, también habíamos mencionado la heliotropina, el hidroxicitronelal, la ionona, almizcles artificiales, el santalol, la vainillina y el escatol. Todos pueden obtenerse por vía sintética. Debemos mencionar ahora cuál es la estructura de un perfume. Bueno, aquí hay que hacer una analogía con una composición musical, con una sinfonía, por ejemplo, en donde vamos a tener algunas notas de entrada que nos permiten identificar inmediatamente quién es el compositor, nos permite identificar cuál obra es, aunque hay muchísimos instrumentos que van a tocar notas muy diversas en esa misma composición musical. Entonces resulta que en un perfume, al igual que en una obra musical, no vamos a tener únicamente un solo acorde, vamos a tener varios acordes, vamos a tener varias notas y vamos a tener una evolución en el tiempo. Un perfumista, cuando crea un perfume, lo que está haciendo es contarnos una historia, nos está contando una aventura o nos está llevando a un recuerdo o nos está evocando un determinado lugar, pero no es una impresión instantánea, es una impresión que cambia, que evoluciona, que nos inspira y que nos produce emociones, como ocurre con la música. Entonces, en un perfume, esas notas y esa evolución en el tiempo la va a dar la diferente volatilidad que tienen los diferentes componentes que están allí presentes. De manera que vamos a tener, voy a empezar de atrás para adelante en esta diapositiva, vamos a tener las notas de entrada o lo que en inglés le llaman top notes, que son las que definen la primera impresión. Van a ser sustancias más volátiles que nos permiten identificar primero que nada si es un perfume femenino, si es un perfume masculino, si es un perfume pues para una persona joven o si es para una persona de mayor edad, si es un perfume más deportivo, más fresco, o si es un perfume para una situación un poco más sofisticada, como una cena, nos pone en otro ambiente o nos lleva a otro nivel. Esas son las notas de entrada, las que definen esa primera impresión.
Luego vamos a tener el cuerpo y la fijación, que van a ser las notas medias y las notas de base. Las notas de base son las que nos dan la fijación y son las que definen la duración del perfume. El cuerpo son aquellas notas que van a tener una duración intermedia entre la duración de las notas de entrada y la duración de las notas de la fijación. Esas notas del cuerpo, esas notas medias, van a definir el carácter de ese perfume y van a permitir entonces definir, entre otras cosas, pues la intención que se puede tener al utilizar ese perfume. Si es un perfume para disfrutar la compañía de esa persona, es una nota, ¿verdad? De esas notas medias que invitan a permanecer más tiempo cerca de esa persona. Son notas que definen un carácter que puede ser un carácter más trivial, más deportivo o más casual, o notas más sofisticadas y ya con otro tipo de intención. Como pueden ver, estos aspectos de la parte organoléptica y la parte subjetiva de impresiones, de evocación, de recuerdos y de emociones que transmiten los perfumes, es lo que hacen que un perfume sea un arte. Hacer un perfume, desarrollar un perfume, crear un perfume, es una obra de arte y no es algo científico como decir que vamos a buscar en una base de datos qué combinaciones se requieren de determinados componentes, en qué concentraciones para producir determinada emoción o determinada sensación. Eso es algo que no se puede lograr ni con inteligencia artificial. Eso ya implica que hay alma, hay arte, hay un componente espiritual inclusive en el desarrollo y la creación de un perfume, como ocurre con una composición musical. Nuevamente hacemos la similitud con las composiciones musicales. ¿Ok? Un componente muy importante de todo perfume es el alcohol desodorizado. El olor fuerte del alcohol lo da principalmente el acetaldehído que contiene. Puede minimizarse mediante carbón activado, tratamientos con corriente eléctrica, con un ánodo de plata, tratamiento con permanganato de potasio y fraccionamiento y algunos otros métodos. Las concentraciones del alcohol y de la esencia pueden variar si lo que estamos considerando son perfumes propiamente dichos o lo que se conoce como eau de toilette u eau de cologne, agua de colonia. En el caso de los perfumes vamos a utilizar de un 15 a un 20% de esencia generalmente e inclusive hasta un 30%. Van a contener menos de un 5% de agua y el resto es alcohol. En el caso de las aguas de colonia, vamos a tener de un 3 a un 10% de esencia, va a tener más cantidad de agua que un perfume y alcohol cantidad suficiente. Otros ingredientes de perfumes modernos, vamos a considerar aquí los absorbentes de luz ultravioleta, como la benzofenona 3, que sirven para proteger el producto, no es para proteger al usuario o usuaria del perfume, pero sí para proteger de la luz ultravioleta, sobre todo cuando se utilizan envases que son totalmente transparentes e incoloros. Se emplean secuestrantes como el EDTA, antioxidantes como el BHT, el BHA, el NDGA, entre otros, tensioactivos solubilizantes como el aceite de ricino hidrogenado polietoxilado, y aunque rara vez se utilizan, pero podemos también mencionar la utilización de colorantes en algunos perfumes modernos.
Los pasos en la preparación de un perfume son los siguientes. Primero, la preparación de la esencia, es decir, la mezcla inicial de los diferentes compuestos o sustancias con aroma. Se mezcla esa esencia con el fijador y con el alcohol y se produce la maduración primaria. Esta maduración primaria puede durar unas semanas o puede durar varios meses. Posteriormente se adiciona el agua y el auxiliar de filtración. El auxiliar de filtración viene a ser talco, carbonato de magnesio, carbonato de calcio, tierra de diatomita, por ejemplo, también para incrementar el área de contacto entre el agua y las esencias para lograr saturar completamente el medio. Se produce una maduración secundaria, no es obligatoria, no siempre se lleva a cabo, pero puede ser considerado como parte de la preparación del perfume, seguida de una filtración en frío y el envasado. Ya sabemos que en perfumería se produce la filtración en frío para que el perfume, ya una vez filtrado y envasado, no se corre el riesgo de que ante un descenso de la temperatura, las sustancias que pasaron a través del filtro, que pudieran precipitar a temperaturas más bajas, como alguna sustancia cerosa, por ejemplo, pues que no vaya a producir turbidez o precipitación en el perfume. Entonces se va a proceder siempre mediante filtración en frío. La maduración de la esencia junto con el fijador y el alcohol es en realidad un proceso en el cual se llevan a cabo reacciones químicas muy diversas, esterificaciones, oxidaciones y otras que hacen más fino el aroma del perfume. Son particularmente importantes las pequeñas cantidades de ésteres de etanol que se forman, los cuales modifican la volatilidad de la fragancia para que resalten más las notas de entrada. La maduración debe realizarse en recipientes de acero inoxidable bien cerrados y en oscuridad durante varios días o incluso durante semanas. El proceso puede acelerarse, según algunas patentes, mediante la aplicación de descargas eléctricas. Finalmente, y ya para terminar, vamos a hablar muy rápidamente acerca del control de calidad en perfumería. Vamos a requerir el control de calidad de las materias primas y como parte de las pruebas vamos a tener una identificación generalmente por espectroscopía infrarroja. Por supuesto, las pruebas organolépticas son fundamentales. El índice de refracción es muy importante en aceites esenciales porque permite detectar si hay o no adulteración, porque el índice de refracción puede reportarse hasta el cuarto decimal y si se tiene una especificación suficientemente estrecha y hay adulteración con algún diluente, pues el índice de refracción nos lo va a detectar fácilmente. La rotación óptica también es importante porque muchas de las sustancias químicas puras son estereoisómeros y por lo tanto pueden ser sometidas a una prueba de rotación óptica para tener control sobre su pureza. Y por supuesto la cromatografía de gases y todas sus variantes son técnicas muy empleadas para el control de calidad de las materias primas. En el producto terminado vamos a realizar pruebas organolépticas. Se puede caracterizar el perfume como parte del control de calidad mediante cromatografía de gases. Será necesario realizar también estudios de estabilidad y pruebas de uso que permitan establecer pues, que este perfume tiene suficiente duración sobre la piel. Al respecto siempre surge la pregunta, ¿por qué hay algunos perfumes que le duran a uno más o le duran a uno menos? Es algo realmente muy subjetivo. A veces uno no percibe el perfume que uno trae puesto
por saturación de los receptores olfativos, de los propios receptores olfativos, pero uno le pide a otra persona que lo huela uno en el cuello, por ejemplo, y la persona dice, sí, huele riquísimo, ¿verdad? Qué buen perfume. Pues eso es porque uno mismo llega a sufrir saturación de los receptores olfativos. Por lo tanto, no necesariamente hay perfumes que duran más o duran menos. Puede suceder, por supuesto, ¿verdad? Pero hay que desconfiar de uno mismo. Realmente uno podría tener tendencia inclusive a echarse más perfume de lo necesario y se tiene el efecto contrario, ¿verdad? Se dice que el perfume es el complemento final de la elegancia de una persona, pero el perfume no debe preceder a esa persona. El perfume debe seguir a esa persona como parte de su elegancia. Bueno, de esta manera doy por terminado este tema. Por supuesto da para mucho más, pero creo que en este rato hemos cubierto lo más importante. Por supuesto, cualquier duda que tengan al respecto, hablen conmigo. Siempre es un tema muy interesante. Hasta luego, que la pasen bien. Chao.